Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos vamos a encontrar con un buen amigo, Daniel Prasniki. Ya le conocen ustedes del programa que hicimos sobre Mad Max. Es, como yo, estudiante de literatura general y comparada y en su caso pues es especialista en Borges, en isotopías y va a ser un placer poder hablar hoy de esta película, Forrest Gump, ganadora del Oscar a Mejor Película en el año 1994, dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks. Todos conocemos esta película, que tiene una particularidad, ¿no? Es una gran película norteamericana, una de esas películas al estilo de Lo que el viento se llevó, que supusieron una conmoción en su momento, y al mismo tiempo es una película que también, como esta película, como Lo que el viento se llevó, ha generado toda una leyenda negra a su alrededor, demoledora, y tiene una serie de odiadores, diríamos, enorme, en buena medida porque competía con Pulp Fiction, y todos los amantes del cine de Tarantino y de ese cine oscuro, nihilista, violento de los años 90, encontraron en esta película, en Forrest Gump, la diana sobre la que echar todos los males de la tierra. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, con Daniel de la película, y vamos a hablar un poco también después del fenómeno Forrest Gump y de por qué hay que defender esta película, que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en el programa frente a todos esos ataques. Entonces, bueno, por dar algunas pinceladas iniciales antes de que comiences el análisis, Daniel, yo sí quisiera decir cómo está narrada la película. Es decir, tenemos una película con distintos marcos narrativos, tenemos una película que, como las novelas decimonónicas de David Copperfield, incluso podíamos ir a literatura previa como El Lazarillo de Tormes, contado en primera persona. El nombre del protagonista está en el título de la obra, se nos cuenta la historia del personaje, se nos cuenta la historia de la época, ¿no? Porque vemos constantemente en Forrest Gump su tiempo. Un poco hay que tener claras estas líneas para entender la película. Para quien no la haya visto, la película se inicia con una pluma que sigue la cámara hasta los pies de Forrest Gump, que está sentado ya de adulto en un banco, y básicamente está esperando un autobús y le está dando la turra, la charla, a las distintas personas que se le van sentando al lado. Les va contando retazos de la historia de su vida hasta ese momento en el que está sentado. La película luego llega a ese presente en el que él está sentado y sigue avanzando hasta el final, y entonces pasa de contarle la película a quienes están sentados al lado en el autobús, su historia, a contársela a su amada en la segunda parte de la película. Entonces, bueno, este es un poco el marco y cuenta su vida, y al tiempo pues va contando la historia de su país. Es un personaje un tanto heroico, es decir, que tiene al tiempo que unas, pues igual que en la novela de Somerset Maugham, tenía los pies hinchados el protagonista, pues aquí este hombre tiene un retraso, tiene también problemas con los pies, etcétera, pero al mismo tiempo tiene también, como todo gran héroe, unas capacidades especiales que le diferencian de la mayoría y le hacen que tenga una vida extraordinaria. Con un poco este marco, para que quien no haya visto la película, que es muy fácil de encontrar, la recuerde, la conozca, y quien la haya visto ya la recuerde, pues dinos, Daniel, por empezar tu análisis, digamos de una forma aproximativa, al oyente, al que nos esté viendo, de qué forma podemos un poco comenzar a analizar Forrest Gump. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, Guillermo, y encantado de estar aquí. Y me despierta mucho la atención dos cosas que dices. Lo primero es que se nota mucho que esta película es una adaptación de una novela, de un libro, que es algo muy común en el cine, pero aquí especialmente por lo de los marcos narrativos que comentabas. Y yo recuerdo de haber estado en una academia de inglés y que usaron la novela de Forrest Gump en inglés justamente para examinarme en qué nivel de inglés me hallaba. Recuerdo claramente la escena en la que me encontré cuando abrí la novela y me pusieron a leer en voz alta. Era la guerra de Vietnam, cuando Forrest estaba entrando, ¿no? Entonces, es una novela que juega mucho con el narrador poco fiable. Lo que pasa es que el narrador poco fiable generalmente se usa un poco a lo Nabokov, o sea, un poco, o a los Salinger, como para distraer tu atención, es ese ángulo opaco que quieren darte, pero aquí es que tu protagonista es tonto. Entonces, puedes tener problemas para interpretar, ¿no? Entonces, realmente como habla Forrest Gump en la película, es como en la novela
suena la novela en la mente de Forrest Gump, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención, yo no era consciente de que compitió el mismo año con Pulp Fiction, pero claro, creo que esta película puede despertar mucho odio por la misma razón por la que despierta admiración, y es el tono de la película, porque para mí Forrest Gump, la película, es una película sobre la alegría de vivir, o sea, es una obra sobre la alegría de vivir, y me recuerda mucho a La vida es bella, como a pesar de tantas adversidades, con tu actitud, será lo que marque la diferencia. Creo que es un poco parte del mensaje, aunque no es un mensaje ingenuo, de la manera, ya lo comentaré más adelante. Y sobre lo de la pluma, que decías cómo empieza la película, es una película muy circular en el sentido porque esta es una obra de personaje que trata la vida de Forrest Gump y empieza justo desde la niñez. ¿Y cuándo acaba? Acaba justo cuando él tiene un niño. O sea, empieza con la niñez de Forrest Gump y acaba cuando Forrest Gump tiene un niño, un hijo. Es bastante circular, la verdad, es bastante limpio, muy simétrico. Pero me encantaría ver qué más tienes tú que comentar porque es interesante contrastar contigo. Pues yo diría que es una película sobre la pérdida de la inocencia. O sea, yo creo que es uno de los grandes tópicos que hay en la historia de Estados Unidos. Es decir, la película te quiere contar la historia de Estados Unidos, más allá de que uno piense que eso se hace a fondo o no. Hay que recordar que el nombre de Forrest, es decir, esto también es una cosa muy clásica, ¿no? ¿De dónde viene el nombre del héroe? Aquí viene de un señor del Ku Klux Klan. Es decir, Forrest debe su nombre a un señor del Ku Klux Klan. Ya es como un primer toque de atención al espectador, una primera llamada de atención, ¿no? Este nombre, de dónde procede el nombre de Forrest. Esa pérdida de la inocencia es uno de los grandes temas que explica la historia de la literatura y de la ficción norteamericana, porque la propia nación norteamericana pierde la inocencia. Es algo que le ocurre a grandes literatos como Thoreau, que es proamericano, pero queda desencantado al punto de que acaba en la cárcel por no pagar impuestos. Es lo que le ocurre a Tom Sawyer y a Huckleberry Finn las dos novelas de Mark Twain, al también descubrir pues, la escena durísima del asesinato, ¿no? Es un poco esa historia de la pérdida de la inocencia, que es la historia de alguna forma de Estados Unidos y que se encuentra pues, más tarde en una obra maestra como es Pastoral Americana de Philip Roth, que también es de alguna forma una pérdida de la inocencia. O sea, buena parte de las grandes historias norteamericanas funcionan así. Y de alguna forma eso se ve muy bien a través del personaje femenino de Robin Wright, que para mí es el personaje más profundo de la película, si bien está constantemente contado desde la óptica de Forrest Gump, o sea, desde luego Forrest Gump es el protagonista y Robin Wright nunca le suple en ese papel, pero quizás sea el más complejo, y también es alguien que pierde la inocencia, más que nada porque, como sabemos, su padre abusa de ella cuando es una niña, y entonces es esa inocencia perdida. Y el propio Forrest Gump, de alguna forma, representa su salvador, ¿no? Les salva en varios momentos en la película, algo que nuestras amigas las feministas condenarían, como varias cosas que ocurren en la película, y de alguna forma él también, por esa simpleza, entre comillas, en su entendimiento, también representaría la pureza que aún no ha perdido Robin Wright. Es decir, de alguna forma, esa ingenuidad de Forrest Gump, esa ingenuidad que se le quiere transmitir al espectador y que no es apta para los cínicos, y por eso los cínicos odian esta película, pues queda todavía representada la vida de ella por Forrest Gump. Y de alguna forma por eso se completan ambos personajes y por eso pues es una historia de amor perfecta. De hecho, la película, en el fondo, su leitmotiv es una historia de amor. Es una gran historia de amor, como casi todas también las grandes películas norteamericanas, y en ese sentido me parece que también es muy justa la comparación con Lo que el viento se llevó, porque ambos están juntos pero no revueltos, igual que en Lo que el viento se llevó. O sea, tampoco es una historia idílica, siempre hay un montón de problemas y además no acaba feliz, como tampoco acaba feliz en Lo que el viento se llevó. Así que yo diría que un poco esta película es otra de las grandes películas sobre la pérdida de la inocencia de la nación norteamericana, solo que esta película, al estar hecha en los 90, ya es bastante más autoconsciente que otras películas. Y entonces, pues por eso fuerza esas imágenes televisivas, por eso fuerza esos acontecimientos históricos, porque ya es demasiado autoconsciente. Y entonces decide introducirlo de forma directa en la película. Pero fíjate, Guillermo, que dices varias cosas sobre lo de
que es bastante crítica con la sociedad norteamericana y la pérdida de la inocencia. Yo lo que más vi fue una crítica velada, muy velada, pero a mí me pareció una crítica al belicismo norteamericano, porque la película ironiza mucho sobre los magnicidios que han sucedido en Estados Unidos y que ya son, digamos, un poco más frecuentes o más llamativos, como por ejemplo la muerte de John Lennon o de los Kennedy, que la expone de manera muy burlesca. Y me llama mucho la atención sobre bueno, el personaje de Robin Wright, bueno, la actriz, primero que actúa muy bien, ella hace una estupenda femme fatale, yo lo diría así. Y yo sí creo que podría tener cierto significado feminista, porque Forrest Gump siempre quiere salvarla. Y ella siempre le dice, no, Forrest, no me salves, yo puedo sola. Y es que ella hace a mí me gusta mucho el personaje que ella representa es una femme fatale, o sea, es una mujer, no sé si llamarla rota. Y a mí la escena que me dejó más impactado, que yo dije, fue alucinante, fue cuando esa escena del balcón, cuando tiene esa contemplación suicida de que se monta en el balcón decidida y luego dice que no. Se baja, se sienta y dice, no, yo quiero vivir. Y ahí es cuando acepta que Forrest Gump la salve, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención su personaje porque es que ella también, aunque es la amiga de la infancia de Forrest Gump, ella siempre juzga a Forrest Gump por tonto. O sea, siempre, él quiere estar con ella y le dice, quiero estar contigo, y ella siempre lo aparta. No quiere estar con él. Ella también siente cierta vergüenza de él. Entonces, me parece muy interesante la dinámica que tienen de se buscan sin encontrarse, ¿no? Y una cosa que me gustó, bueno, en cierto aspecto también es una película de amor romántica, pero la dinámica que ellos tienen, Forrest y Robin Wright, yo me enamoré de la pareja. O sea, me parecía, se los compro, porque a veces ves tantas películas o novelas incluso que los personajes tienen que estar juntos porque el argumento lo exige. Y tú ves la dinámica y esto no me parece muy, no siento la vivacidad, ¿no? Y la verdad es que no quería que estuvieran juntos. Hay veces que me llamó mucho la atención. ¿Y cómo piensas tú de Tom Hanks? Porque para mí me gusta todavía más la actuación de Tom Hanks que la que hace Robin Wright y su personaje es mucho más interesante. Ya digo que a mí me interesa más el personaje de Robin Wright, pero el de Tom Hanks es el que lleva el peso de la película. Y bueno, pues es como Dustin Hoffman haciendo de Rayman, ¿no? Es decir, tiene que hacer ahí un esfuerzo por una cosa que gusta mucho a Hollywood, ¿no? Por meterse en ese papel de un personaje con una tara mental, no tan fuerte como la que tiene Dustin Hoffman en Rayman, pero también fuerte. Y yo creo que Tom Hanks está estupendo, es decir, es uno de los grandes de Hollywood y yo, mira, el tema de la historia de amor me recuerda mucho a una película que es 20 años anterior, que es Tal como éramos, de Sidney Pollack, con Robert Redford y Barbara Streisand, me recuerda mucho a ese tipo de historia de amor. Y luego el personaje de Tom Hanks y el propio Tom Hanks me recuerda mucho a James Stewart, es decir, ese tipo de héroe norteamericano, ¿no? Que no es Humphrey Bogart, que no es John Wayne, que es el tipo de Qué bello es vivir, que es James Stewart, ese actor que te transmite buenas sensaciones, y ya digo, incluso físicamente, ¿no? Ese perfil alargado, cara de buen tipo, pelo cortito, o sea, me recuerda mucho. Tom Hanks es un autor que además gusta mucho a un tipo de director concreto, es decir, precisamente Tarantino nunca haría nada con Tom Hanks, evidentemente. Tom Hanks es un tipo que, como también James Stewart, no le vamos a ver en un papel de malo. Incluso Henry Fonda era otro actor también de este estilo, ¿no? De buena persona, de ideal positivo norteamericano, personaje sin mácula y tal. Y Henry Fonda se empeñó en hacer de malo en Hasta que llegó su hora, la película de Ennio Morricone, que es donde hace del hombre de la armónica, ¿no? Un malo malísimo, porque estaba hasta las narices de hacer de bueno. Y a Tom Hanks yo creo que le debe pasar algo igual, es decir, Tom Hanks debe estar hasta las narices de hacer de bueno, pero yo creo que es imposible ver a Tom Hanks hacer un personaje malvado o retorcido, ¿no? Él mismo da esa sensación de que es una buena persona y es que a día de hoy sigue haciendo papeles de bueno. Tenemos El puente de los espías, tenemos Capitán Phillips, es decir, tenemos la peli esta Sully en la que aterriza el avión, ¿no? De Clint Eastwood. Es el héroe americano, es el mejor actor actual que encarna ese papel. El héroe sin aristas, además, puro.
Y en este caso yo creo que se encontraba ya cuando había dado un salto. En los 80 tiene películas como Vic, donde está empezando y donde ya tiene esa simpatía. Y en los 90 ya un poco empieza a cobrar importancia, además se lleva un puñado de Oscars, tiene unos cuantos, incluido por Forrest Gump. Y trabaja con un perfil de directores siempre muy similar. Por ejemplo, Steven Spielberg, digamos que es donde ha estado la gran colaboración, que puede precisamente hacernos pensar en esa colaboración de Frank Capra con James Stewart. Y tiene también pues colaboración tanto con Ron Howard como con Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump, que yo creo que son directores, tanto Howard como Zemeckis, muy en la línea de Spielberg, que no llegan a ese nivel, pero es que en realidad esta película tiene mucho de Spielberg. Es decir, es una película que Spielberg quizás la habría mejorado técnicamente, esta película, y le hubiera puesto un poquito más de mala leche política, pero creo que Spielberg hubiera hecho una película muy parecida a Forrest Gump. Es un tipo de película muy Spielberg. Incluso en algunos planos me recuerda un poco a Spielberg, que es algo que también me pasa con Ron Howard. Y tanto Howard como CMX como Spielberg han hecho varias colaboraciones con Tom Hanks. Y yo creo que es porque para ese tipo de cine es un personaje impecable. Y entonces yo creo que el gran triunfo de Forrest Gump es el elenco, elegir a Tom Hanks de protagonista. Sabes que estás ante una gran actuación cuando no se te ocurre otro actor que lo habría hecho mejor. Y a mí no es que ya no se me ocurra otro actor que lo haga mejor, es que no se me ocurre otro actor que yo piense, pues hubiera hecho bien de Forrest Gump. Ya no me puedo quitar de la cabeza al bueno de Tom Hanks al punto de que, vamos, prácticamente el novelista debió ya de pensar que la película la iba a hacer Tom Hanks. Ya que llamas tanto la atención sobre Tom Hanks, yo creo que él es uno de los casos escasos de un actor bien encasillado, porque generalmente para un actor estar encasillado es como, "Ah, no puedo hacer otra cosa". Pasa mucho con muchos actores cómicos, por ejemplo, estoy pensando en Jennifer Aniston, está muy encasillada, pero en el caso de él es que nos encanta seguirlo viendo haciendo el mismo papel. Sí, siempre hace como dices tú, del tío bueno. Y a ver, a mí me gusta mucho cómo él actúa y siempre me llama la atención de que, o sea, él siempre hace lo mismo, él sufre en todas las películas, pero me encanta cómo sufre cuando lo veo en pantalla. Y en el caso de, yo me fijaría más en el personaje de Forrest Gump, porque es muy interesante. O sea, él es el protagonista y fíjate que él es el único personaje en la película que no se denomina a sí mismo tonto, porque hasta su madre, él lo hace porque su madre le dijo, nunca permitas que nadie te diga tonto, o te llame tonto, o que no puedes hacer algo. Pero hasta su madre le está diciendo que es tonto, porque en la película ellos explican cómo él tiene un coeficiente de 75 que está por debajo de la media, ¿no? Pero todos los demás personajes le reprochan constantemente, casi que lo hunden. O sea, el teniente Dan le dice que es tonto, perdido. La propia pareja, que va a ser pareja de él, Robin Wright, se lo dice entre líneas, siempre le quiere apartar. Creo que el único personaje, aparte de Forrest Gump, que no lo juzga por ser tonto es su amigo Bubba, creo que es el único personaje en la película que lo trata como un igual, que no lo prejuzgó, porque de resto todos los demás lo trataban de una forma especial. Y para mí, la escena fundamental donde ahí destaca sobre todo la actuación de Tom Hanks, pero para mí la escena fundamental de la película es cuando Forrest Gump se entera de que el hijo de Jenny, de Robin Wright, es suyo. Y Forrest Gump quiere preguntarle, ¿es tonto? Pero Forrest no puede, porque esa es la palabra que él tiene prohibido decir. Y se queda bloqueado. Y creo que es el único, o uno de los pocos momentos en la película donde el personaje de Forrest Gump se le aguan los ojos y quiere llorar, porque tiene que decirle la única palabra que no puede pronunciar, y eso es la actuación, actuar con la mirada y con la mirada decirlo todo. Y luego Jenny le dice, no has hecho nada malo, tu hijo es el más listo de la clase, pero no has hecho nada malo, porque es una expresión de genuino, creo que ni en Vietnam Forrest Gump pone una expresión de genuina terror como cuando se entera que el hijo es suyo, o sea, ni en Vietnam puso esa cara, o sea, genuino terror, y le dice, no, no has hecho nada malo, Forrest, es el más listo de la clase, y si no lo fuera, ¿cuál es el problema? Tampoco. Y yo creo que lo más interesante de la ideología es la ideología de esta película, porque reflexiona mucho y también muy sutilmente sobre el destino. O sea,
Recordemos que el teniente Dan le reclama a Forrest el haberle salvado la vida en la guerra de Vietnam, porque el destino del teniente Dan era morir en combate como todos sus Cuenta antepasados, eso, eso es, cuéntalo. como todos sus ancestros. Pero después Forrest le pregunta a su madre cuando ella está en el lecho de muerte, Sí, pero madre, haz hincapié en eso. O sea, el teniente Dan viene de una tradición de soldados que han luchado en todas las guerras norteamericanas, en la independencia, en Gettysburg, en la guerra mundial, y todos han muerto. Y entonces Forrest Gump, cuando está en la guerra de Vietnam, se encuentra con el teniente Dan, que está sin piernas y moribundo, y le salva la vida. Y entonces luego él le está recriminando por no haberle permitido cumplir ese destino familiar y personal al que creía que estaba abocado. Era por si alguien no ha visto la película o no se acuerda. exactamente, exactamente. De hecho, el teniente Dan le tira al piso y les dice, tú eres tonto, eres un imbécil, ese era mi destino, para eso fue que yo viví, ese era mi destino, morir en Vietnam, como todos mis ancestros. Y Forrest, que parece que no piensa, pero sí piensa a su manera, bastante, le pregunta a su madre en el lecho de muerte qué es el destino. Y la madre le responde, el destino es lo que te forjas. Entonces, yo creo que el mensaje de la película es lo que ellos mismos dicen. A lo tonto, la película te dice, la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y lo repiten 3 veces. En los momentos claves de la película, lo repiten. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Y yo creo que ese es el mensaje, aparte de la crítica política que mencionabas antes, es una profunda reflexión sobre el destino, sobre qué es la vida, porque seguimos la vida de Forrest Gump y me parece fascinante. Y otro aspecto, para salir de este tema, tú llamas la atención sobre los aspectos técnicos de la película. A mí me llama mucho la atención, no sé si llamarlo la fotografía, como en ciertas escenas, creo que eran escenas históricas reales, insertaban al personaje de Forrest Gump y cuadraba perfectamente. La verdad es que ahí es una de las veces donde yo me quito el sombrero y cuando digo, hombre, esto no sé cómo hubiera aparecido en la novela, pero qué manera de adaptarlo, de darle la vuelta cinematográficamente. No sé qué tienes que decir sobre eso. Bueno, pues que la película, para ser del año 1994, hace un uso maestro del CGI, que es el programa que usan tanto en esas escenas históricas donde introducen a Forrest Gump, como, por ejemplo, cuando está jugando al ping-pong. Es decir, la pelota está generada por CGI, pero da el pego de una forma extraordinaria. Sobre el tema de los actores, quiero decir que a lo mejor ha dado antes la impresión de que yo afirmaba que Tom Hanks era la primera opción, y no es así. O sea, sabemos que antes se barajaron actores que rechazaron el papel, como Bill Murray y John Travolta. De hecho, John Travolta era la primera opción para el papel y John Travolta leyó el guión y lo rechazó. Luego, años después, le han preguntado sobre esto y ha reconocido que, bueno, que fue un error tremendo no haber aceptado ese papel. Pero es que para Robin Wright, que ahora es más conocida porque ha hecho House of Cards, etcétera, pero en aquel entonces no lo era tanto, se planteó a Nicole Kidman o a Demi Moore, y tampoco ninguna de las dos quiso hacer el papel. Y yo creo que Robin Wright esto le vino extraordinariamente bien a la carrera. Sobre lo que decías de ese forjar tu destino, yo creo que es que ellos tienen, los americanos, los suseños, los norteamericanos, como se les quiera llamar, estadounidenses, tienen esa idea de self-made man, ¿no? El hombre hecho a sí mismo. Es un prototipo de héroe, ¿no? Es el colono que viene sin un penique en el bolsillo, viaja hacia el oeste, construye su casa, etcétera, y más tarde pues es el hombre de negocios y, en fin, ese prototipo de hombre que no tenía nada y se ha construido es Forrest Gump. O sea, Forrest Gump es un hombre que nace con todo para ser un fracasado en un pueblucho, con su madre, con sus problemas mentales, con su mala salud, etcétera, pero que nunca se rinde, ¿no? Siempre sigue luchando y por eso, como decías tú muy bien antes, Que es una sigue película, corriendo, más bien. sigue Porque cuando corriendo. vuelve de la guerra, le han dado la medalla de honor y se la quiere dar a Jenny. Y ella, no, ¿cómo voy a recibir esto? Y él le dice, pero si la obtuvo porque hice lo que me dijiste que hiciera, correr. O sea, Claro, siempre va correr corriendo, o como una sea, metáfora de seguir luchando. claro, y por eso la película transmite ese optimismo que tú decías, ¿no? Porque realmente ves que es un tipo que nunca se rinde, al punto de que hay una historia paralela, que es la del Teniente Dan, que tú señalabas,
que es un tipo que entra en una depresión profunda, que no le encuentra sentido a la vida, que se pelea con Dios, que quiere morir, que varias veces, es decir, hay personajes que están todo el rato, ¿no? En ese querer transmitir el optimismo, pues tienes a Forrest, que nunca flaquea, y tienes otros personajes que están varias veces tentados por el suicidio. El caso del Teniente Dan es uno, y el caso de la propia Robin Wright, que en un momento dado se sube a un puente para tirarse y empieza a jugar con esa idea, y luego esa escena de la ventana donde ella se rompe, ¿no? Digamos. Entonces estos dos personajes están al filo de la muerte, pero gracias a ese optimismo contagioso de Forrest Gump consiguen salvarse. Y de alguna forma yo creo que todos los que en algún momento de nuestra vida hemos tenido contacto con gente con dificultades económicas, con dificultades de salud, con enfermedades graves, y ves cómo lo llevan con optimismo, es decir, hay gente que a pesar de tener estos problemas se levanta con ganas, sabe lo que quiere hacer, sigue adelante. Y muchas veces otros que parece que tenemos todo de cara para que nos vaya bien, nos venimos abajo, y es el ejemplo de esas personas muchas veces te hace pensar, joder, si esta persona tiene este hándicap tan fuerte y sigue adelante, tendré yo también que hacerlo. Y de alguna forma, estos personajes secundarios, sobre todo el Teniente Dan, se contagian de esta actitud, y al punto de que Forrest Gump salva al Teniente Dan la vida en la guerra, pero salva el alma del Teniente Dan después de la guerra, que es más importante aún, y muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que está muy bien salvar el cuerpo, pero si no salvas el alma, en el fondo es una condena. Entonces le hace ver que la vida no es una condena, que la vida es algo maravilloso, y vuelve a encontrar el amor, etcétera. Y yo creo que ese es un trasfondo maravilloso que tiene la película, y que ya digo, a los cínicos, a los pesimistas, a los nihilistas, que les suele gustar, por cierto, el cine de Tarantino por razones evidentes, pues les pone de muy mala leche que encima esto se transmita. Y quisiera preguntarte por la banda sonora, Daniel, porque la banda sonora de esta película es excepcional, también para picar un poquito a los que les gusta Pulp Fiction, que nos estén viendo, y diré que esta banda sonora es bastante mejor que la de Pulp Fiction, así para picar, que Tarantino nunca ha hecho una banda sonora tan buena como la de Forrest Gump. ¿Qué te parece? Porque realmente es una colección de canciones que están muy bien metidas. Por ejemplo, hay una escena donde se meten hasta 6 canciones de The Doors, enlazadas una con otra, y es fantástico, o sea, porque está estupendamente elegida. Hace homenajes a otras películas como Apocalipsis Now, como Good Morning Vietnam, que es una película que tiene un enfoque similar sobre la guerra de Vietnam. O sea, que realmente es que es una película que también está haciendo una revisión del cine norteamericano, y está haciéndolo también a través de la banda sonora, de la música norteamericana, y no sé qué te pareció a ti. Si te quedas con alguna, incluso. Si supieras que no me fijé tanto en la banda sonora, me fijé en muchas cosas, pero en la banda sonora no tanto. Sin embargo, sí me llamó la atención cuando van a la guerra de Vietnam, que suenan puras canciones, creo que de rock, y son canciones bastante alegres para ir a la guerra. No parece que vayan a la guerra a pasarla mal, sino que casi que van a la guerra a pasarlo bien, ¿no? Pero es muy interesante eso que dices. Y ahorita que hablabas estabas entrando sobre la psicología de los personajes, yo diría que la clave del optimismo de Forrest Gump es que no es consciente de ese hándicap. O sea, la clave de su optimismo es que él no está siendo consciente de que está siendo optimista, no es consciente, no es plenamente consciente de su problema. Yo creo que eso es parte de la clave de su optimismo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho sobre el Teniente Dan, que el actor es muy bueno, actúa también creo que en CSI Nueva York, no recuerdo el nombre del actor ahorita, pero la mirada de él es muy potente, porque el teniente, cuando conoce a Forrest Gump en Vietnam, es muy indiferente, un soldado más. Luego, cuando Forrest le salva la vida en el hospital, lo repudia. La mirada del teniente Dan hacia Forrest es de genuino asco y odio. Y luego, cuando se lo encuentran en el Capitolio, como Forrest ha triunfado, le han dado la medalla de honor a un tonto, tenían Carmela a mí. Esa envidia que lo carcome. Y luego al final, cuando Forrest le salva, le da una nueva vida, el teniente Dan rehace su vida. Cuando el teniente Dan viene a la boda de Forrest, creo que es la mirada más hermosa que le dan a Forrest Gump en toda la película. O sea, y eso es la amistad. Eso es justamente la gran amistad que él siente, que casi que un amigo puede salvarte, y es lo que hace Forrest Gump, y genuino agradecimiento.
sé cómo lo verías tú. Sí, hombre, yo creo que el actor está genial, se llama Gary Sinise, que estuvo nominado al Oscar por la película, aunque no se lo llevó, y es yo creo que su gran papel, ¿no? Él nunca ha estado tan bien como en esta película, tampoco creo que sea un gran actor, pero en esta película está en estado de gracia, que es lo que importa realmente. Y bueno, es que la película además hay gente que la acusa de ingenua, ¿no? Por este tono de que está contado con alguien que es como muy ingenuo, y entonces que te tratan de ingenuo, pero es que si te pones a mirar, a apuntar en un papel las tragedias que ocurren en la película, muertes, desgracias, guerra, enfermedad, tragedias, las tragedias del propio pueblo estadounidense, que también pierde la inocencia, es decir, le matan a Kennedy, le matan a Lennon, fracasa en Vietnam, dimite Nixon, etcétera, es decir, va perdiendo la inocencia también el pueblo norteamericano sobre la política, sobre la utopía, sobre el llamado sueño americano. Y entonces esta película no es nada ingenuo. Lo que sí que pasa es que no quiere coger, precisamente por este optimismo que quiere transmitir, a pesar de, sería una película que diría, a pesar de todo esto, sigue siendo optimista, ¿no? Sigue corriendo, como decías tú antes con esa magnífica metáfora. Entonces, la película lo que no hace es contagiarse por esa desilusión, pero realmente es una película sembrada de desgracias. Lo que pasa es que en ningún momento hace que el espectador, digamos, tenga una congoja, una angustia insoportable, para nada. Pero realmente la película es muy consecuente con el tono que le quiere dar a la historia. Está muy edulcorada. Es cierto que es una película muy edulcorada, con un tono muy alegre, que se suele hacer mucho, o sea, muchas obras trágicas se desenvuelven en medio de un gran idilio hasta llegar al llegadero, ¿no? Yo insisto, como te decía al principio, que me recuerda mucho a La vida es bella, que si la puedes compararlo con La lista de Schindler, que tratan el mismo tema del holocausto, es la misma temática, pero el tono es completamente distinto, o sea, el tono de La lista de Schindler es trágico, quiere retratar eso, mientras que el tono sobre ese mismo, de esa misma temática de la vida es bella, es que la vida es bella y vale la pena vivirla a pesar de todas las desgracias que sobrevengan, ¿no? Pero yo entiendo que pueda despertar odio también, o sea, como tú decías, es porque el gusto es subjetivo. Y Tarantino, la misma película, no hubiera hecho, Tarantino, como tú dices, no hubiera hecho Forrest Gump, y si lo hubiera hecho distinto. Sería una película muy distinta. Pero a mí quizás lo que más me llamó la atención de Forrest Gump es justamente la temática, porque yo creo que Forrest Gump toca un poco todos los grandes temas de la literatura, que yo diría que son un poco a grandes rasgos 7. El amor, con la relación que tiene con Jenny, luego la muerte tienes a la señora Gump, Bua también muere, Jenny también muere, el teniente que no muere, pero tenía que haber muerto. Luego la amistad que mantiene con Boba y el teniente también. Luego la guerra también figura cuando van a Vietnam, todo lo que implica. También el juego es otro gran tema cuando se meten con el ping-pong. La locura, porque es que el teniente Dan se vuelve loco, queda desquiciado y justamente en medio de su desenfreno es que le dice a Forrest, es que tú estás loco. Forrest no está. Bordean todos los temas, también la ética, porque es muy interesante, sobre todo al final, en la escena fundamental de que Forrest no sabe cómo actuar. De hecho, cuando Jenny lo deja, él no sabe qué hacer con su vida, pues hace lo que ella le dice, correr. Y Forrest sale a correr por Estados Unidos y como no sabe cómo actuar, y creo que lo para una periodista y le pregunta, ¿por qué corre? Y él le dice, I just felt like running. O sea, solo sentí que tenía ganas de correr. O sea, ¿por qué necesito una razón? Entonces yo siento que bordea todos esos temas recurrentes de la literatura, que son recurrentes porque son un poco los grandes misterios de la vida, para los que cada quien haya una respuesta distinta y para los cuales lo que vemos en la película es la visión lo que vemos en la película es la visión de Forrest Gump sobre estos temas, sobre el amor, la muerte, la amistad, la locura, el juego, la guerra y la ética. Y un poco la respuesta que
queda sabor a ellos, pero hay muchas más. No hubiera podido ser, como tú dices, mucho más oscuro ante la tragedia de la vida. Entonces, me parece una película muy interesante, muy completa, muy proteica, por decirlo de un modo, y sin excederse, porque fíjate que la película dura 2 horas y media. Dura 2 horas y media y no se me hace larga, cuando el formato estándar suele ser 1 hora y media, 2 horas. No sé cómo lo verías tú. Sí, además es una película que abarca una gran cantidad de tiempo. Es decir, yo primero destacaría que frente al minimalismo actual del cine, o sea, aquí se disfruta frente a una película como Joker totalmente distinta, ¿no? Pero que tienes la cámara puesta en la cara de Joaquín Phoenix, 2 horas de película. En esta película hay que ver lo bien hecha que está, la pasta que se gastaron. Yo, mientras la veía muchas veces decía, ¿hoy sería esto? O sea, por los extra que hay, las explosiones, cuando están dando un discurso, creo que, no sé dónde es, donde está la estatua de Abraham Lincoln, ¿no? Están dando un discurso, él viene de Vietnam y está eso lleno de gente, no sé, cuando van a los Panteras Negras, o sea, la cantidad de extras que hay, porque se está queriendo retratar de fondo al pueblo norteamericano. O sea, por un lado tienes al héroe, pero de fondo tienes al pueblo norteamericano. Y en primer plano tienes la vida del héroe a lo largo de una gran cantidad de años y de fondo tienes la vida de Estados Unidos y del pueblo norteamericano durante una gran cantidad de años. Entonces, creo que es muy interesante el paso del tiempo en la película, porque si te fijas ahí en varias ocasiones se ve ese paso de que ellos no toman uvas, por desgracia para ellos, ese paso de Año Nuevo, ¿no? Es decir, varias ocasiones vemos cómo se filma el último instante del año y qué está haciendo cada uno de los personajes en ese momento. Es decir, mientras Gump está con el teniente Dan, pues Robin Wright está huyendo, etcétera. Estamos viendo en varios momentos de la película eso, porque es una película que también quiere hacer hincapié sobre el paso del tiempo. En ese sentido, Forrest Gump, como la propia nación norteamericana, se tiene que reinventar. En eso consiste hacerte a ti mismo, a que cuando llega al final no te destruyes, sino que te reconviertes a lo que te pide, a veces sin más razón que, como dices tú, simplemente te apetece correr lo que quieres hacer. Es decir, la película un poco también te viene a decir, no te condenes a algo que no quieras hacer, si quieres cambiar, cambia, ¿no? O sea, está también un discurso muy incluso de libro de autoayuda, ¿no? De si quieres puedes, cambia, etcétera. Y de hecho, Forrest Gump es un tipo que vive varias vidas en una. Es decir, cada uno de los tramos de la película sería el equivalente a la vida de un personaje. Y sin embargo, él lo vive todo, al punto de que al que sea súper realista, pues dirá que esto es inverosímil, que no hay quien se lo crea. Ya, pero es que la película juega también con ese elemento fantástico de que Forrest Gump es que están todas las salsas, porque precisamente a través de él se está contando la historia del pueblo norteamericano. Yo no me gusta criticar mucho las películas de las que hablamos, ni los libros. Criticaría un poco también la visión simplista que hay de la historia del pueblo norteamericano, pero al mismo tiempo creo que para lo que es el propósito de la película y lo que quiere transmitir está perfectamente hecho. Es decir, eso ya es una cuestión de cada uno si comparte ese enfoque o no. Pero para el enfoque de la película creo que es impecable. En general creo que para cómo está planteada la película es muy difícil de mejorar. O sea, creo que esta película tiene muy difícil mejorar. La banda sonora, ya no solo las canciones, sino que la propia música hecha para la película tiene ese tono como de cuento, ¿no? Y entonces entre ese inicio, ese final, ese niño en el autobús, tanto al inicio como al final, lo que decías tú de la circularidad, etcétera, también la película tiene ese tono como de cuento, que tienes que entrar en esa fantasía de que Forrest Gump está en todas las salsas y tal y no sé qué, porque si no, jamás vas a entrar. A mí me gusta mucho más que La vida es bella, porque creo que el holocausto tiene una particularidad que es muy reacia a ese trato, pero en este caso la guerra de Vietnam y otra serie de cosas me parece un enfoque más que original, que también es original, La vida es bella, pero me parece que aquí se adapta mejor, ¿no? Y se adapta también mejor al pueblo norteamericano, que es un pueblo más ingenuo, más nuevo históricamente, que a un pueblo como el europeo, el italiano, que tiene más trayectoria histórica y creo que no le va tan bien ese enfoque. Ahora que llamas la atención sobre que realmente es una película que está contada como un cuento, me recuerda, aunque llega mucho después, a Hotel Budapest, esta película de Wes Anderson, que está basada en un cuento de Stefan Zweig y que juega mucho con eso, está contado como un cuento. La vida real no se parece en nada a esa manera caricaturizada de retratar a los personajes. Y creo que
que juega muy bien. La vida es bella. Yo no había hecho esa asociación, pero es verdad. Es que... Y es un poco irónico que te quieran transmitir un mensaje sobre la alegría de vivir y cómo la fe mueve montañas con una representación un poco realista, porque la gente no es tan... La vida no es una caricatura, ¿no? Pero así funciona, funciona. Sobre si te gusta, sobre si Forrest Gump es mejor que La vida es bella, mm, a mí es que me parece más ambiciosa La vida es bella, pero entiendo que la crudeza que implicó el holocausto con la mecanización de un genocidio y la particularidad que tiene, entiendo que pueda despertar debate, entiendo, pero a mí sí me gusta más La vida es bella, pero es probable que si estudiara más el tema cambiara de opinión. Luego hay una película que es 10 años posterior y que a mí también me recuerda mucho, o sea, que está influida en mi opinión por Forrest Gump, que es Big Fish. Big Fish, la película de Tim Burton. Yo creo que Tim Burton un poco también es un director mucho más caramelizado, mucho más dulce, etcétera, pero en Big Fish también hace el retrato de un personaje con una fantasía más desbocada, etcétera. Se centra menos en la sociedad norteamericana porque yo creo que a Tim Burton la política le debe importar poco y nada, pero creo que también hay una influencia. Es decir, que es una película que viene de una escuela y que a su vez crea escuela, Big Fish, digo, Forrest Gump. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Y sobre todo que es una película que primero no ha envejecido los efectos especiales y que yo creo que la gente joven la sigue viendo y le sigue gustando. Esa sería un poco para ir cerrando el programa, mi reflexión final antes de darte la palabra para que puedas ir haciendo la tuya, Daniel, sería que creo que es una película que no envejece. Por lo tanto, es una película que yo creo que acabará siendo un clásico, ya digo, como qué bello es vivir. Y entonces, por un poco, por acabar también con el tema de la polémica, es una película que va a tener los mismos enemigos que qué bello es vivir y por las mismas razones que qué bello es vivir. No llega seguramente a ese nivel cinematográfico de qué bello es vivir, tampoco creo que sea mucho peor, pero eh, al igual que qué bello es vivir, si alguien de joven se sienta a ver esta película sin el prejuicio de, qué bello es vivir, Forrest Gump, qué tontería, qué tal, si se sienta sin ese prejuicio y simplemente se deja llevar por la historia, por esa pluma, por esa música, por esas frases que todos recordamos de la película, la vida es como una caja de bombones, mi mamá decía, me llamo Gump, Forrest Gump, etcétera. Si te dejas llevar por todo eso, al final acabas entrando en ese encanto y disfrutar de la película, que es de lo que se trata, ni más ni menos. Esa sería un poco mi reflexión final y te paso la palabra para que puedas hacer la tuya con los últimos apuntes o con, en fin, por donde quieras enfocarlo. Yo concuerdo mucho contigo y me atrevería a decir que ya es un clásico Forrest Gump. Yo creo que es uno de los títulos que no se puede evitar y creo que es una película que si no has visto deberías ver y si ya la has visto siempre te va a gustar revisitarla y volverla a ver una vez más. Y si tuvieras que escoger una sola película de Tom Hanks, yo muy probablemente escogería Forrest Gump. Me gustaría saber si tú escogerías la misma o escogerías otra de Tom Hanks, porque tiene una filmografía amplia. Es una buena pregunta. Yo creo que me quedaría con algo de Steven Spielberg, porque creo que Spielberg y Hanks es uno, ya digo, es como Capra y Stewart y otro tipo de... No, es como Ford y Wayne. Es como Hawks y Bogart, o sea, son esas grandes duplas de la historia del cine norteamericano que son fundamentales. Y cómo graba las caras Spielberg y cómo graba la cara de Tom Hanks me parece único. Entonces no lo sé, quizás me quedaría con Salvar al Soldado Ryan, otra película también muy controvertida, y donde por cierto también vemos al pobre Tom Hanks arrastrarse por las trincheras. La verdad que hay que ver cómo le vemos siempre sufriendo. Y quizás me quedaría con esa, pero Forrest Gump es difícil superar la actuación que hace Tom Hanks, ¿no? Perfección. Me quedaría además con la escena que tú mencionabas cuando descubre lo de su hijo y hace tan bien los tempos de cómo va él con su mentalidad particular interiorizando esa información y al final se rompe y se le ve aquí como una venita y tal, ¿no? Que no se le ve en otro momento en la película, muy sutil todo, y se rompe y sin perder la compostura dice eso de pero está bien y tal, y no sé qué, y cuando se lo dicen
cómo respira, ¿no? Y cómo le ves, o sea, casi compartes su alivio de decir, joder, qué bien que este hijo le ha salido bien, ¿no? Y eso es soberbio, eso solo está al alcance de un genio de la actuación, vamos. Pues bueno, poco más que decir que muchas gracias por invitarme otra vez a tu muy interesante programa y espero volver otro día con otro peliculón. No Encantado. será, no será la última, el placer ha sido mío y seguro que también de los espectadores. Así que muchas gracias a ti por venir, Daniel. Muchas gracias a los espectadores por llegar hasta aquí. Volveremos pronto con más programas, volverá Daniel y volverán buenas películas a pura virtud, cine y literatura. Hasta pronto.